Es un gusto verlos otra vez. Es un gusto predicar verdaderamente la palabra de Dios, ¿no? Dios, cada vez que preparo los sermones, no solo lo hago pensando en ustedes, ¿no? También Dios habla a mi vida, también Dios me confronta de muchas maneras y también Dios me hace recordar las abundantes riquezas de su gracia. Por eso, hermanos, siempre estoy muy feliz de compartir la palabra de Dios con ustedes. Amén. Vamos a seguir, hermanos, en Santiago 1, vamos un poco lentos, ¿verdad? Vamos de 4 versículos en 4 versículos, hermanos. Pero la verdad es que es muy desafiante. Cada versículo que leemos de Santiago es algo que debemos de poner inmediatamente en nuestra vida. Algo que ya debemos de empezar a practicar desde hoy, desde que escuchamos estas palabras. Vamos a Santiago 1, versículo 9 al versículo 12. Son otra vez 4 versículos, son pequeños. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos. Santiago 1, versículo 9 al 12. ¿Ya lo tienen, hermanos? Amén. Vamos a leerlo todos juntos. Así dice la palabra de Dios. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Padre. Te damos gracias porque nos has lavado de cada maldad, Padre. Porque en tu cruz, Padre, todas las personas somos de igual valor ante tus ojos, Padre. Porque una vez limpios, Padre, nos ves como unos hijos tuyos. Y por eso te alabamos, Padre, y te pedimos que nos des una fe, Padre, que nos haga entender bien nuestra condición. Que nos haga entender, Padre, tener una actitud correcta delante de ti, Padre. Te pedimos que sigas haciendo tu obra en nosotros, que nos sigas haciendo más como Cristo, Padre. Que estas palabras no solo las desechemos, sino que las pongamos hoy en práctica, Padre. Es lo que te pedimos en este tiempo, en el nombre de ti, Jesús. Amén. Amén. Hoy, hermanos, estaremos viendo la fe, la relación entre una fe viva y una actitud correcta. Hemos estado viendo acerca de las pruebas. Y debemos entender el primer versículo, el versículo 9 dice, el hermano que es de humilde condición, dice, gloríese en su exaltación. Debemos entender y recordar a quién se está escribiendo esta carta. Se está escribiendo a judíos, ¿verdad? Lo hablábamos en el primer sermón. De judíos cristianos. Eran judíos pero que habían puesto su fe en Jesús. Sin embargo, estaban esparcidos en muchas naciones, en diferentes naciones. Y también estaban sufriendo una persecución. Hoy nosotros no podemos entender completamente esa palabra de persecución. Oímos de hermanos que están sufriendo una persecución severa en otros países. Si tuvieron la oportunidad de venir a las actividades de oración por las misiones, oramos por países donde era un crimen confesar que Cristo era el Señor. Donde literalmente son asesinados si los ven con una Biblia. Para nosotros es algo muy lejano, ¿no? Y lo pensamos como, eso ya pasó. Sin embargo, sigue pasando. Y por la gracia de Dios, nosotros no sufrimos una persecución en esa magnitud. Pero estos hermanos, sí. Ellos tenían casas, pero debido a la persecución, habían perdido todo. Lo habían perdido sus casas, sus tierras. Lo poco que tenían, habían huido y no tenían nada. Por eso, Santiago le recuerda, quizá ustedes están pasando por un momento de prueba, y un momento de prueba muy difícil. Y muy difícil porque realmente no lo podemos entender con todas sus palabras. Nosotros no sabemos lo que es perder todo a causa de Cristo. Hemos perdido algunas cosas, sí. Hemos perdido algunos deseos, algunos sueños, quizá a causa de Cristo. Pero nosotros, hermanos, no hemos perdido todo como estas personas. Seguimos teniendo un lugar donde dormir.
Seguimos teniendo un sustento donde Dios bondadosamente nos da un trabajo. Sin embargo, Santiago le está escribiendo a cristianos que realmente habían perdido todo. Pero ¿qué les dice Santiago? Dice, estás pasando, hermano, por una prueba muy difícil, es verdad. Quizá no tienes nada en este momento, pero ¿sabes qué? Dice, gloríate en tu exaltación. ¿Qué es gloriarse en su exaltación? Santiago está haciendo un contraste. Dice, mira, quizá tienes una pobreza material, no tienes quizá dónde dormir, no tienes quizá hoy seguro el pan diario. Dice, pero exáltate, gloríate en que has encontrado las abundantes riquezas de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante esta afirmación. Dice, quizá no tengas nada hoy, quizá estás pasando hambre y también tus hijos, pero ¿sabes qué? Gloríate en que has encontrado las abundantes riquezas de la gracia que son en Cristo. Son palabras que suenan muy bonitas, ¿verdad? Y nosotros quizá no lo podemos entender en su magnitud, pero son una realidad. Vamos a Efesios 1, versículo 7. Vamos a leer Efesios 1, versículos 6 y 7 para entender mejor el versículo 7. Dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, dice, según la riqueza de su gracia. Le está diciendo Santiago a los hermanos que habían perdido muchas cosas. Dice, no tienen nada, sin embargo tienen todo. Tienen una salvación segura, están en la mano del poderoso Dios. Han sido aceptados, son aceptos hoy, gracias a Cristo. Tienen un tesoro espiritual incalculable, mayor de toda la tierra, mayor que poseer todo Tepeaca, mayor que poseer muchos terrenos. Ustedes tienen un tesoro espiritual mayor que todo eso. Es lo que está diciendo Santiago. Dice, no lo olviden. Puede que estén sufriendo mucho, pero gloríense en que Dios ha extendido su gracia a ustedes. Y tienen más que todo hombre, que el hombre más rico del mundo. Pues tú tienes más. Vamos a Lucas 7, versículo 22. Aquí Juan el Bautista está encarcelado. Juan el Bautista es el profeta que anuncia la venida de Cristo. Y ahora está encarcelado. Y tiene temores estando encarcelado, ¿no? Él sabe que estando encarcelado puede ser que muera pronto. Y entonces manda a uno de sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿tú eres el Cristo o esperamos a alguien más? ¿Tú eres el Hijo de Dios o solo eres un profeta que sigue anunciando la venida de Cristo? Y en este versículo Jesús responde esa pregunta. Y dice, y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. A mí me gusta la frase de que Pablo apropia para el Evangelio. Dice, el Evangelio es una locura para las personas. ¿Por qué? Porque Jesús está diciendo, este Evangelio, yo, Cristo, hago esto en todas las personas. Dice, hago que los ciegos vean. Es increíble. Podemos llevar el Evangelio a alguien ciego y decirle, hay esperanza y tú puedes ver espiritualmente. A un sordo, hay ministerios de hermanos que llevan el Evangelio a sordos a través del lenguaje de señas. Y les dicen,
hay esperanza, tú puedes oír espiritualmente. Es increíble, el Evangelio hace esto. Dice, los leprosos son limpiados, aquellos enfermos son sanados. El Evangelio sana a todas las personas del mal principal. Los cojos andan. Dice, los muertos son resucitados. Hermanos, ¿cuántos muertos aquí han sido resucitados? Amén. El Evangelio es increíble, es poderoso. Trae fuerza al débil, trae ánimo al deprimido, trae descanso a los cansados, trae esperanza a los desventurados, trae consuelo a aquellos que están tristes. El Evangelio, hermanos, realmente es un tesoro inmenso. Por eso dice Pablo, cuán abundantes son las riquezas en tu gracia, oh Cristo. Y así es, ¿verdad, hermanos? Dice Filipenses 4, versículo 9. Aquí Pablo se está despidiendo. Filipenses 4, versículo 19. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses era una iglesia que tenía tanto amor por los hermanos que daban ofrendas destinadas a los más necesitados. Y en una ocasión, Pablo, el misionero de Dios, estuvo en necesidad. Y ellos levantaron una ofrenda para Pablo. Y nos dicen las escrituras que no es que tuvieran mucho, sino que su amor ferviente por los hermanos hicieron apartar algo para darlo a Pablo. Por eso Pablo les escribe agradeciendo en esta carta. Y también les dice, miren hermanos, sé que ustedes también pueden tener necesidades. Dice, pero saben que mi Dios suplirá sus necesidades según las riquezas de su gracia para su gloria en Cristo Jesús. Es increíble el Evangelio. Dice el salmista, yo no he visto a un justo mendigando pan. Y es una enorme bendición de parte de Dios, que Dios de su bondadosa mano te dé el trabajo, mi hermano, para que puedas tener el pan diario. Que de su bondadosa mano te guarda en tu casa. Que de su bondadosa mano te lleva al trabajo y te trae. Amén. En verdad, es un tesoro abundante, ¿verdad? El Evangelio, mis hermanos, es un tesoro incalculable. Tristemente, no todos lo ven así. Lo ven más como una pérdida. Pues creo que perdí más y no lo he visto. Pero hoy, mis hermanos, estamos viendo que realmente es un tesoro celestial, mayor que cualquier bien en la tierra. Dios suplirá las necesidades y las pruebas nos hacen aprender a confiar más en Dios. Por eso Santiago le dice, hermanos, ustedes quizás estén padeciendo mucho a causa de Cristo, pero exáltense en que tienen este tesoro celestial. Tenía un amigo que era abogado y al parecer le estaba empezando a ir bien de abogado. Era un cristiano, era un joven que le gustaba servir a la iglesia y nos estaba contando acerca de cómo fue su llamado al pastorado. Hoy es un pastor en una iglesia en San Martín, aquí cerquita, en San Martín. Él es un pastor un poquito más grande que yo, pero pues también es un pastor joven comparado con los pastores pues ya más viejitos. Pero es un pastor joven. Y él me contaba su testimonio, me decía, pues yo era abogado y me iba bastante bien, ¿no? Empezó a comprar su camioneta, estaba ahorrando para su casa y dice, pero Jesús me llamó al ministerio del pastorado. Y obviamente tuve que dejar mi trabajo. Se fue al seminario.
Y me dice, ¿sabes lo que aprendí o lo que Dios trabajó durante este tiempo? Aprendí a depender de Dios. Era un abogado, me iba bastante bien. Dios me bendecía a través de ese trabajo. Pero en este tiempo en el que estuve en el seminario, aprendí lo que es depender de Dios. De no saber si mañana voy a comer, pero Dios suple las necesidades de sus siervos. Y no solo de los pastores, hermanos, suple las necesidades de todos sus hijos. Amén. Es increíble, ¿verdad? Mis amados hermanos, es un verdadero tesoro. Que sí, nos cuesta nuestra vida, nos cuesta nuestros sueños, pero es mayor que todo eso. Ustedes quizá lo han experimentado, cómo Dios suple las necesidades en su vida. Yo lo he experimentado y por eso cuando escribía ese sermón decía, realmente son abundantes las riquezas de su gracia. Amén. Pero viene la parte mala, ¿verdad? Dice Santiago, sigue diciendo Santiago, pero el rico en su humillación. No es una parte mala en sí. Dice Santiago, pero el rico en su humillación. Que el hermano rico se exalte en la gloria de la cruz. Donde un pecador, un pobre espiritualmente, Dios le extendió la gracia. Ya estábamos diciendo, ¿verdad?, que eran hermanos judíos que habían perdido todo a causa de la persecución. Pero también en la iglesia, y lo podemos ver más adelante en la epístola de Santiago, cómo había hermanos ricos, pudientes. De hecho, decía que le traían las sillas para que se sentaran, ¿no? Y los demás hermanos, dice, pues, en el piso, ¿no?, parados, todo el culto. Los cultos no duraban como el de nosotros, al parecer. Según algunos registros, duraban un poco más de tiempo. Pero vemos, así parece que en la iglesia había una discriminación entre los hermanos ricos y los hermanos de humilde condición. Y entonces Santiago les recuerda diciendo, ustedes son salvos por la gracia de Jesús. No porque tienen un buen trabajo, no porque tienen una buena casa, no porque son los que ofrendan más, a veces son los que ofrendan menos. Dice, ustedes son salvos porque eran pobres espiritualmente. No podían venir a la presencia de Dios a causa de sus pecados, pero Cristo extendió gracia para ustedes. Es lo que está diciendo Santiago. Vamos a Marcos capítulo 10, versículo 23. Marcos capítulo 10, versículo 23 a 27 dice, entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo, volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, le dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Aquí Jesús acaba de encontrar al joven rico. Ya vimos el encuentro del joven rico y de Jesús, ¿no? Cómo su corazón tenía codicia, cómo su confianza no estaba puesta en Jesús, sino estaba puesta en lo que él tenía. Y Jesús, despidiéndolo, ve a sus discípulos y les dice, cuán difícil es para un rico entrar al reino de Dios. Hay un riesgo en las riquezas. Y es que las riquezas pueden hacer pensar a los hombres que Él es suficiente para todo. Y quizá en este mundo lo sea. Si te pasas un alto, de volada,
sigues tu camino. Si no pagaste tu verificación, de volada, sigues tu camino. Si tu hijo reprobó en la escuela, rápido, pasa al siguiente año, ¿verdad? Eso es el riesgo de las riquezas en los hombres, que piensan, dicen, no, pues ya pequé mucho, pues voy a dar mi ofrenda para que Dios me perdone. Pero no, vemos que esa es la forma bíblica de arrepentirse, ¿verdad? Ese es el peligro de las riquezas. Pero entonces aquí tenemos una pregunta: ¿es pecado ser rico? Muy bien, hermanos, no lo es. El pecado es la avaricia y la codicia. Como decía Pablo, el amor por el dinero, el querer tener más. Ya mi hermano levantó su barra, pues yo lo voy a levantar el doble. No lo ocupo, pero ¿cómo me va a dejar así? Eso, mis hermanos, es el pecado, la codicia. Nosotros lo conocemos como la envidia, el querer tener más, ¿no? Y ocupar caminos deshonestos para tener más riquezas. Ese es el verdadero pecado. Obviamente hay cristianos ricos, ¿verdad? Vemos incluso en la Biblia cómo aquel que pide el cuerpo de Jesús era alguien rico, tenía su propia, lo podemos entender así, como su propio cementerio, y él prestó una tumba para Jesús. No lo ocupó mucho tiempo Jesús, pero él la dio bondadosamente para el Señor. Era alguien rico. Los demás, los cristianos normales, los judíos normales, eran enterrados como en un cementerio común. Pero los ricos tenían sus propios cementerios. Entonces vemos a seguidores de Jesús con riquezas. No es un pecado ser rico. El problema es que es muy difícil que nuestro corazón confíe completamente en Dios con las riquezas. Ese es el enorme problema. Tanto el hermano rico como el hermano pobre pueden ser hombres de doble ánimo. Por eso Santiago los exhorta. El hermano rico puede pensar, yo creo en Dios, sin embargo, no pasa nada, ¿no? Yo estoy bien con lo que tengo. No necesito tanto de Dios como otros hermanos. Yo estoy bien con los que tengo. Y eso habla de un hermano con doble ánimo. Y también es el otro caso. Un hermano de humilde condición, un hermano en una situación de pobreza material, pero también puede decir, es que no puedo seguir a Cristo porque no tengo mucho para dar. Eso habla de un hermano de doble ánimo. Y es una hermosa verdad, un hermoso ministerio, que Dios no hace acepción de personas. Los dos hermanos delante de Dios tienen un valor grande. Los dos hermanos valen muchísimo delante de los ojos de Dios, una vez que son lavados por la sangre de Cristo. Los dos hermanos son de igual valor. Dios no hace acepción de personas. Pero Santiago sigue diciendo en el versículo 10: porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece, su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico con todas sus empresas. Aquí nos habla de cuál es la razón de gloriarnos, cuál es la actitud correcta al gloriarnos. Santiago habla del hermano rico, o de alguien que tiene muchas riquezas, y les dice, deben de pensar que esta vida es pasajera, es como una flor en el campo que se seca. Yo no sé muchas de flores, ¿verdad? Pero recuerdo a una señora que nos regalaba muchas flores de calabaza. A mí no me gustan, a mi mamá sí le gustan bastante para hacer sus quesadillas, pero le preguntaba a mi mamá que por qué la regalaba. Y decía, es que estas flores solo duran un día. Si las cortas solo duran un día, al día siguiente ya no saben ricas. Entonces, obviamente, si nosotros vemos una rosa, pues dura bastantes días, ¿no? Yo por eso a mi esposa no le regalo flores, porque ya sé que van a aparecer en unos días, pero ella sigue obstinada con que se las regale.
Le digo, mira, la belleza pasa rápido en esa flor. Va a aparecer mañana y cuando le dé el sol se va a secar. Pero ella sigue obsesionada con esa decisión de regalarle flores. Pero es que nos ilustra perfectamente. Ya les dije, Santiago es un perfecto maestro. Y nos ilustra, dice, mire, la vida es así de rápido. Y lo podemos ver, ¿no? Yo recuerdo a mi mamá siempre diciéndome, es que yo siempre te he visto como un niño chiquito, ¿no? Ya, mamá, ya estoy grande. Y a ustedes, hermanos, así les pasa. Vieron a sus hijos pequeños naciendo en sus brazos, ¿no? Y hoy ya son unos adultos. O ya van a la escuela solos, ¿no? O ya ni te preguntan para hacer su tarea. Hermanos, la vida realmente va muy rápido. Yo tengo 26 y yo ya digo que va muy rápido. Los hermanos más grandes siempre dicen, no, hermano. Y ya cuando llegas a los 26 pasa mucho más rápido el tiempo. Y le digo, es verdad, porque la Biblia también lo enseña. En verdad, somos como una flor en el campo. El tiempo pasa muy rápido. O hay circunstancias que nos hacen simplemente estar con Dios más pronto que otros. En verdad, la vida pasa muy rápido como una flor. Es una ilustración perfecta porque la flor tiene una belleza, incluso tiene un aroma agradable y también se puede ver atractiva, pero pronto vendrá el sol y su luz la quemará y la destruirá. Así de rápido pasa el tiempo. Y desde esta perspectiva debemos examinar nuestro corazón. Desde esa forma de ver la vida debemos realmente examinarnos. Aunque Santiago está hablando de los hermanos ricos y le dicen, miren, no confíen en las riquezas aquí, porque la vida va a pasar pronto y todo lo que han hecho va a pasar. Ustedes se van a ir y eso se va a quedar. Y hermanos, es algo que nos confronta constantemente. Es que yo quiero una casa más grande. Hermano, va a pasar. Es que quiero un auto más nuevo. Lo vas a chocar, hermano, y va a pasar también exactamente. Santiago nos hace pensar en eso. Nos hace decir, tengan una visión de peregrino. Usted cuando va de viaje, ¿no? Cuando va a la central, no hace una casa en la central, ¿verdad? Ya sabe que va y va a regresar a su casa. No busca nada allá, ¿no? Y si va a otro lado, tampoco busca hacer una vida allá. Esa es la visión que debemos de tener nosotros. Nosotros vamos de paso. Eso no habla que vamos a vivir debajo de un árbol. Lo que nos hace pensar es acerca de nuestro corazón. ¿Por qué quiero una casa más grande? Es que quiero que mis hijos quepan bien. Ok, es un pensamiento válido. ¿Por qué quiero una casa grande? Es que no viste que el vecino ya construyó el segundo piso, me tapa el sol, ahora que tengo que construir más grande para que yo le tape el sol a él en la tarde. Eso, mis hermanos, habla de una mala perspectiva de las cosas. Y es Santiago a lo que nos hace apuntar. ¿Tu coche anda bien? Está bien. Quizá no necesitas uno más nuevo. Es que lo listo para el trabajo. Es diferente ahora, ¿verdad? Habla de nuestra condición y nuestro deseo de hacer cosas aquí. Hermanos, va a pasar. Mi mamá me cuenta una historia que es muy ilustrativa para este punto. Ella decía que tiene una tía, ¿no? Y le gustaba comprar sus tazas y sus vasos, ¿no? Y cada vez iba armando su colección más grande. Mi mamá le decía, pues yo quiero mi refresco en ese vaso. Dice, no, ese vaso es para ocasiones especiales. Y le preguntaba, ¿ya lo usó alguna vez? Dice, no, está nuevo, pero estoy esperando una ocasión especial para usarlo. Bueno, tristemente la tía murió. Y el esposo se volvió a casar. Y dice, cuánta tristeza me dio ver que la nueva esposa rompía todos los vasos y todos los platos. Y ese vaso especial lo tiró. Así de efímera es nuestra vida.
ese señor estaba confiando que en un día iba a poder usar ese vaso en una ocasión especial. No pasó, porque la vida pasa muy rápido. Y a veces somos así de obstinados. Tenemos un corazón tan duro, un corazón, una carne en nosotros que nos bloquea la visión del reino, nos bloquea el saber que somos peregrinos aquí. Y lo que a Dios más le importa es tu vida y tu relación con Él, cómo tu vida va cambiando y tú cómo le sirves a este Salvador. Eso es lo que realmente quiere hacer Dios en tu vida. Dios va a suplir las necesidades, Dios te va a bendecir con un trabajo, sí, pero lo que Él quiere es que tú tengas una relación más íntima con Dios. Ese es realmente lo que Dios quiere. Vamos a Mateo 6, capítulo 6, versículo 19 al 21. Dice Mateo 6, versículo 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde el ladrón mina ni hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí también vuestro corazón. Son las palabras de Jesús. Y ya les dije, Santiago hace muchas referencias a los evangelios y nos recuerda hoy: donde están tus tesoros, está tu corazón. Si tú lo que quieres, mi hermano, es una casa más grande, tu confianza no está en Dios. O sea, para satisfacer tu codicia, para satisfacer tu avaricia. Tu corazón no está en Dios, no está en los tesoros celestiales. Esa es lo que nos trae Santiago hoy a la mente. Recordar esa visión de siervos, esa visión de hijos de Dios, que esta vida es efímera, pero va a haber una vida donde estaremos en la eternidad, donde habrá calles de oro, ¿verdad? Lagos de cristales, donde las riquezas realmente son abundantes y tangibles siempre. Ese, mis hermanos, es el tesoro celestial. Y ahí hay que poner nuestro corazón. Por último, dice el versículo 12: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La fe nos ayuda a resistir. Una fe viva nos ayuda a resistir. Ya vimos en estos 12 versículos, hemos visto que debemos de tener gozo, debemos tener paciencia, que nos habla acerca de permanecer, debemos de tener oración, humildad y nuestra confianza en Dios. ¿Para qué? Para poder enfrentar las dificultades y los obstáculos en esta vida. Sin embargo, Santiago nos recuerda, hay una promesa de Dios para todo creyente. Pero todo creyente que resista las pruebas, que soporte las pruebas y las tentaciones. Dice Santiago en el versículo 12, la primera parte, dice bienaventurado. Eso habla de una felicidad, ¿verdad? Quizá eso ya lo hemos escuchado bastantes veces, pero habla de una felicidad interna, a pesar de todas las circunstancias que nos rodean. Y son esas bienaventuranzas las que nos recuerdan, por ejemplo, a Jesús en el Sermón del Monte, en Mateo 5. Nos da una lista grande de bienaventuranzas. Que los hombres pueden ser bienaventurados, con una felicidad interna, a pesar de todas las circunstancias que los rodean. Hay una bienaventuranza en ser perseguido. Hay una felicidad a pesar de ser perseguido, ¿verdad? Es increíble. Dios nos promete que vamos a tener felicidad en nuestra vida, a pesar de las circunstancias que nos pueden rodear. Sigue diciendo Santiago, el varón que soporta la tentación. El varón que soporta, no dice el varón que soportó, ¿verdad? No dice el varón que va a soportar, dice el varón
que soporta. Habla de que hoy lo sigue soportando. Y también nos habla de que lo va a seguir soportando. Ya lo hemos dicho, las pruebas están constantemente a la vuelta de la esquina. Cuando más espiritual te sientes, ¿no? Cuando más fortalecido espiritualmente te sientes, vienen pruebas a tu vida. Y debemos de tener gozo. Vas a seguir soportando estas pruebas durante toda tu vida, hasta que Cristo venga. Y dice el 12, el varón que soporta la tentación. La palabra tentación, como dijimos en el versículo 2, también es la misma palabra, son pruebas o tentaciones. Hay pruebas que son tentaciones y hay muchos tipos de pruebas. Entonces es a lo que nos habla. Hay que soportar las pruebas. También la Biblia nos manda a huir de las tentaciones. Le dice Pablo a Santiago, huye de las tentaciones juveniles. Y dice, cuando haya resistido. Habla, esta palabra es interesante, dice, esta palabra habla de ser aprobado. Se usaba en las monedas, en una moneda de oro. ¿Para qué? Para probar que es genuina. Es interesante, dice, bienaventurado el varón que ha soportado las pruebas, porque él ha sido probado, aprobado. Él está mostrando que realmente es un cristiano. Es lo que está diciendo Santiago. Aquel cristiano que no pasa ninguna prueba, ¿quién es? Es un cristiano nomás de nombre, ¿verdad? Pues es cristiano, pero siempre lo veo borracho. Es que nunca pasó la prueba del alcohol. Pues no, nos habla de que no es un verdadero cristiano, que no es genuino. Es a lo que me refiero. No puede haber un cristiano mentiroso. Es que el hermano de por sí es mentiroso. No es cristiano, mis hermanos. Es que el hermano de por sí le pega a su esposa. No es cristiano, mis hermanos. Por eso Santiago dice, bienaventurado el hombre de Dios que ha soportado las tentaciones, porque ha sido aprobado, porque ha sido mostrado su genuinidad, que es genuino, que es realmente un cristiano. ¿Y qué va a pasar cuando haya resistido a la prueba? Dice Santiago, recibirá la corona de la vida. ¿Cuál es la corona de la vida, mis hermanos? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál es esta corona de la vida de la que habla Santiago? ¿Ustedes qué opinan, hermanos? ¿Es la salvación? Una recompensa. Muy bien. Es para eso. Era una trampa, hermanos. No cayeron, pero... La corona de la vida. Recuerden que está escribiendo Santiago a cristianos. ¿Cuál es la forma de tener la salvación? Únicamente haber puesto nuestra fe en Jesús, ¿verdad? No hay otra manera. Ok, entonces Santiago está diciendo, ustedes ya son cristianos, ya tienen la salvación. Pero esta corona de la vida, ¿se acuerdan, hermanos, que vimos en Proverbios acerca de que los hijos de Dios, aquellos que temen a Dios, pueden disfrutar la vida? ¿Sí se acuerdan, verdad? Más o menos. Bueno, esa vida no hablaba, decíamos en esos estudios, que no hablaba acerca de la forma en la que la gente entiende disfrutar la vida, ¿no? Hay personas, curiosamente, que creen que emborracharse todo un fin de semana es disfrutar la vida. O vivir en excesos es disfrutar la vida. Sin embargo, los judíos pensaban que disfrutar de la vida es disfrutar de cada área de la vida. Disfrutar tu trabajo, disfrutar tu esposa, disfrutar el descanso, disfrutar a tus hijos. Entonces el concepto de los judíos de disfrutar la vida es lo que Santiago se está refiriendo a esta corona de la vida. Que hay una bendición aquí en la tierra. A veces hemos pensado, hay muchos hermanos que piensan que la bendición únicamente se encuentra en el cielo cuando Cristo venga o cuando mueran. Sin embargo, Santiago nos dice, mire, la bendición de Dios está desde aquí a la tierra y se va a extender hasta la eternidad cuando lleguemos con Dios. Es increíble. Dice, aquel hermano que ha soportado las pruebas va a recibir bendición en esta vida y se va a extender hasta la eternidad. Es increíble esto. Nosotros podemos disfrutar
realmente de la vida aquí, hermanos. Hay pruebas, sí, sin embargo podemos encontrar felicidad en este mundo. Nos podemos exaltar en que hemos encontrado a Jesús y que reconocemos que Dios nos bendice en cada área de nuestra vida porque es un Dios bondadoso, porque las riquezas de su gracia son inmensas y son tangibles en esta vida. Hoy, hermanos, ustedes han disfrutado de las bendiciones de Dios. Esta semana han visto cómo Dios los ha bendecido, ¿verdad? Amén. Pues es probable que es porque hayan resistido las pruebas. Quizá te tronaste los dedos al fin de semana, ¿no? Pero tú confiabas en que Dios iba a proveer tus necesidades. No lo hiciste de manera ilícita, ¿no? No robaste para tener esas bendiciones, sino confiaste en que Dios iba a proveer el sustento diario. Por eso podemos encontrar bendiciones en esta vida. Y es una promesa, hermanos. Santiago está diciendo, si tú soportas las pruebas, tendrás felicidad en tu vida. ¿Y por qué? Porque has visto las bendiciones, has recibido esta corona de vida que se extiende desde hoy y que se va hasta la eternidad. ¿Y a quiénes están reservadas esta corona de la vida? Aquellos que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Quién ama a Dios? ¿Quién ama a Dios, hermanos? ¿Ustedes aman a Dios? Amén. Vamos a ver qué dice Juan 14, 21. Dice Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. ¿Quiénes aman a Dios, hermanos? ¿Usted aman a Dios? Amén. Amén. Muy bien, los que guardan sus mandamientos. ¿Tú amas a Dios? Es que fallé, no lo puedo guardar. Si nosotros guardamos sus mandamientos, si lo reconocemos como nuestro Señor, vamos a hacer lo que nos mande, ¿verdad? Es nuestro Salvador porque nos ha limpiado de nuestra maldad. De toda culpa y toda transgresión hemos sido lavados en Cristo. Pero también Cristo es nuestro Señor, ¿verdad? Y obedecemos sus mandamientos. Sí, hermano, quizá falles en algún mandamiento, pero cuán abundantes son las riquezas de su gracia, que si te arrepientes y confiesas tu pecado, Dios es fiel y justo para perdonarlo. Amén, ¿verdad? Amén. Es una gloriosa verdad. Entonces, aquellos que aman a Dios, Santiago se vuelve a referir a este pasaje. Dice, aquellos que aman a Dios, son aquellos que Dios ha amado primero, ¿verdad? Como dice Juan. Pero son los que confían primordialmente en Jesús. Y son los que han decidido son los que confían en Dios y los que han decidido depositar su fe en Él. Y que son ellos los que revelan que tienen una verdadera fe, una fe viva. Aquellos que soportan las pruebas, aquellos que confían más y más en Dios a través de las pruebas. Porque como dijimos, las pruebas nos hacen depender más de Dios. Es interesante lo que Dios ha hablado hoy a nuestros corazones. Nos está diciendo, no importa tu condición, tú gloríate en la gloria de la cruz. Alaba a Dios porque te ha salvado. Alaba a Dios porque te ha suplido de sus necesidades, porque su tesoro abundante es tangible hoy. Hoy puedes disfrutar de las bendiciones de Dios. Dios suplirá pues todas tus necesidades conforme a las riquezas de su gracia que son en Cristo Jesús. No pongamos nuestro corazón en estos tesoros terrenales, porque va a pasar.
Porque esta vida se va rápido. Santiago, me gusta mucha expresión que dice que la vida es como la niebla, que en la mañana está y en la tarde, cuando sale el sol, desaparece. Así de rápida y efímera es nuestra vida. Y qué gran bendición saber, hermanos, que Dios nos bendice cuando soportamos las pruebas. Dios pone en nosotros contentamiento, Dios pone en nosotros felicidad, y Dios derrama sus bendiciones en cada uno de sus hijos cuando soportan las pruebas. Este es ese nombre en el que cantábamos hace rato. Solo en Cristo hay salvación, en ningún otro. Y estas son las abundantes riquezas que Dios derrama sobre nosotros cuando somos limpiados por ese Cordero que quita el pecado del mundo. Amén. Por eso, hermanos, confiamos en este Dios vivo que da una fe viva para sus hijos. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te damos gracias porque reconocemos que somos débiles, Padre, que nada de lo que hacemos nos puede ayudar a la salvación. Porque quizá, Padre, en nuestro corazón nos hemos desviado y hemos puesto con error nuestra confianza en otra cosa alejada de ti. Y te pedimos perdón, pero también, Padre, te exaltamos porque este Evangelio, Padre, derrama bendiciones a nosotros. Porque quizá estamos en un tiempo de desánimo, Padre, pero tu Evangelio y tu obra en nosotros nos confirma nuestros corazones, nos hace aprender más de ti, nos hace acercarnos más a ti. Por eso te exaltamos y te glorificamos, Padre, porque reconocemos que todas las bendiciones que has derramado en nuestra vida, que sigues derramando en nuestra vida, vienen de tu bondadosa mano, Padre, y por eso te agradecemos y te alabamos, Padre. Sigue haciendo tu obra en nosotros. Sigue haciéndonos depender más de ti, Padre. Te agradecemos por las promesas que tú das a tus hijos. Gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo Cristo. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos.